Hola, en esta cápsula de huerto aprenderemos sobre preparación de suelo y trasplante. El suelo es un ecosistema y podemos definirlo como un sistema formado por las interacciones de una comunidad de organismos con su entorno físico. Esta delgada y a menudo frágil capa que nos permite cultivar la necesidad vital de la humanidad, los alimentos. Además, tiene un rol fundamental como sumidero de carbono y su protección y conservación es clave frente al cambio climático. Esto se debe a que el suelo captura y retiene el CO2, el gas principal de efecto invernadero, cuya liberación a la atmósfera causa, entre otras cosas, el aumento de la temperatura global. El suelo tiene componentes bióticos y abióticos que funcionan en conjunto para formar un sistema estable. El componente biótico o vivo, o el que alguna vez estuvo vivo, está formado en gran medida por las plantas vivas, organismos y la materia orgánica, que son residuos de plantas y animales. El componente abiótico está compuesto por minerales, aire y agua. Revisemos estos componentes. La materia orgánica está compuesta por una amplia gama de sustancias orgánicas que contienen carbono, incluidos los organismos vivos, la biomasa vegetal y los restos de carbono de plantas y organismos. Utiliza hasta un 5% del volumen total del suelo. El componente mineral del suelo consiste en rocas trituradas a lo largo de la historia de la Tierra como resultado de la acción física, química y biológica y corresponde hasta un 45% del volumen del suelo aproximadamente. El aire del suelo ocupa los espacios intersticiales entre las partículas de suelo. Su función principal es proporcionar oxígeno para alimentar las actividades aeróbicas, es decir, aquellas que requieren oxígeno, de los microorganismos y las raíces de las plantas. Las bacterias del suelo que se asocian con las raíces de las leguminosas, como los porotos, utiliza el componente de nitrógeno del aire del suelo para fijar el nitrógeno en una forma en que las raíces de las plantas puedan asimilarlo. El aire en el suelo utiliza hasta un 25% del volumen total de suelo aproximadamente. El agua del suelo o solución de suelo transporta nutrientes disueltos que fluyen y son interceptados activamente por las raíces de las plantas. Por lo tanto, la solución de suelo es el vehículo para que los nutrientes fluyan hacia las plantas y, junto con los productos de la fotosíntesis, hagan crecer a la planta. Como las plantas son columnas de agua, la solución de suelo también les da a las plantas la posibilidad de hidratarse y su rigidez. El agua en el suelo utiliza un 25% de su volumen aproximadamente. El suelo tiene tres propiedades principales: biológica, química y física. Cabe señalar que existen otras propiedades primarias y secundarias del suelo, pero veremos principalmente estas tres. Las propiedades de suelo biológicas se refieren a la comunidad de criaturas que viven y forman parte del suelo, principalmente hongos y bacterias como actinomicetos. La calidad de un suelo sano puede analizarse según la presencia de fauna edáfica como insectos, lombrices, hongos y bacterias. Se mide por su capacidad de transporte de nutrientes y pH. Esto quiere decir que hay suelos ácidos, alcalinos y con pH neutro. Estos se determinan mejor mediante un análisis de suelo de laboratorio. Las propiedades físicas del suelo se dividen en dos. Veremos primero la textura. La textura del suelo es una medida del porcentaje de partículas de arena, limo y arcilla en un suelo. La textura de un suelo es dada y no se puede cambiar. Un suelo arenoso tiene buen drenaje, pero baja fertilidad natural por su dificultad en captar nutrientes. Los suelos arcillosos tienen buena fertilidad natural por su capacidad química de captar nutrientes, pero son suelos pesados con baja capacidad de infiltración de agua. La estructura del suelo se refiere a la disposición de las partículas individuales del suelo en agregados o grupos. Ahora que ya conocemos a grandes rasgos los componentes y propiedades del suelo, debemos considerar que en nuestras huertas muchas veces trabajaremos con sustratos preparados para nuestros bancales o macetas. Es importante conocer las propiedades y componentes del suelo para comprender y beneficiar las prácticas que nos permitan contar con un buen sustrato. Existen algunos métodos de preparación de suelo que nos permiten proteger y cuidar nuestro suelo o sustrato del huerto. Veremos algunos ejemplos.
La cero labranza es una técnica sencilla de introducir las semillas en el suelo sin preparación previa de las tierras o con poca labranza. Se utiliza principalmente abonos naturales para incrementar la fertilidad y materia orgánica del suelo, manteniendo una cubierta orgánica permanente o semipermanente. Su objetivo principal es mejorar y hacer sostenible la producción agrícola mediante la conservación y mejora de los suelos, el agua y los recursos biológicos. Se realiza de manera exitosa en cultivos anuales como por ejemplo el trigo. La excavación simple significa excavar el suelo hasta la profundidad de una horqueta o una pala. El objetivo de la excavación simple es volcar los primeros 20 a 30 centímetros de suelo, logrando airear el suelo e incorporar materia orgánica. La doble excavación o labranza profunda es un método de preparación de suelo que consiste en una excavación realizada a 2 horquetas o palas de profundidad para fracturar los suelos compactados, permitiendo una aireación más uniforme. Además, se incorporan enmiendas para mejorar la nutrición del suelo, permitiendo un mejor desarrollo de las raíces. La doble excavación no es apropiada para todos los suelos. Por ejemplo, en suelos arenosos puede causar pérdida de materia orgánica y agua. Una vez tenemos preparado nuestro suelo o sustrato, ya podemos trasplantar nuestros almácigos o realizar siembra directa. Es necesario recordar que nuestras plántulas y almácigos estarán listos para trasplantarse definitivamente cuando cuenten con 2 pares de hojas verdaderas, además de los cotiledones. Algunas consideraciones que debo tener en cuenta al momento de trasplantar son: volumen de raíces, volumen de la parte aérea de la planta, la distancia entre los cultivos, la nutrición del suelo, el tiempo de trasplante a cosecha según la planificación del huerto y la humedad de mi sustrato. ¿De qué forma organizo los cultivos en mi huerta? Tengo 2 opciones. Puedo organizarlos en hilera, método bastante popular de organizar las plantas en la huerta, pues permite incorporar fácilmente estructuras de riego, como por ejemplo cintas de riego por goteo. Al sembrar o trasplantar hay que considerar distancia entre plantas y entre hileras, tomando en cuenta el tamaño de la planta adulta y el espacio que se requiere para poder realizar los manejos culturales, tales como el riego, la poda, el desmalezado, entre otros. Un segundo método sería el triángulo o hexágono 3 bolillo. De esta forma se organizan las camas biointensivas. La organización de los cultivos en hexágono o triángulo significan siembras o trasplantes a distancias menores que en hilera, y la distancia entre planta y planta siempre será la misma, solo variará según la especie. Debemos considerar el tamaño y el espacio que usará la planta completamente desarrollada o en su estado adulto. Las ventajas de esta siembra o trasplante son: reduce la evaporación, limita el crecimiento de malezas, impide la proliferación de plagas y crea un microclima apropiado para la variedad sembrada. Eso es todo. Nos vemos en una próxima cápsula de huerto.